Dios les bendiga una vez más en esta devocional para hoy domingo, último domingo del mes de noviembre 2020, por parte de la Iglesia Betania Misión Independiente. Siempre estamos ahí anuentes a poder compartir la palabra de Dios. Oremos antes de comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos por toda tu bendición. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros y nos has presentado tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Hágase, Señor mi Dios, tu voluntad en nosotros y siempre nosotros podamos estar atentos para hacer tu voluntad y que tu palabra siempre pueda vivir dentro de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, bienvenidos. Vamos hoy a hablar de la palabra de Dios y siempre estemos atentos y abramos nuestro corazón para que toda esa palabra, ese mensaje, ese consejo de parte de Dios pueda habitar en nuestra vida y pueda dar fruto, ¿verdad? Vamos a abrir el Evangelio de Lucas, según San Lucas, en el capítulo 8. Y vamos a comenzar del versículo 4. En todo momento, desde pequeños, siempre nosotros recibimos consejo. Mira, que no andes por ahí, no camines por allá. Mira, ten cuidado por donde andas. Mira, ten cuidado con quién andas, con quién platicas. Toma tu precaución al comer. Cepíate los dientes, báñate, peínate, cualquier cosa. Siempre nosotros desde que nacemos, siempre comenzamos a recibir consejos. Hay un dicho que dice, el que no oye consejo no llega viejo. Y siempre nosotros vamos a poner en práctica todo aquello que nosotros comenzamos a escuchar. Conforme el tiempo, desde la niñez, adolescencia, juventud, hasta llegar a la adultez, que nosotros comenzamos a poner en práctica y a recordar todos aquellos consejos que nos dieron. Depende de quién haya sido. Máxime nuestros padres, los mejores maestros de la vida, nuestros padres. Pero cuando nosotros escuchamos también un consejo de un amigo, consejo de alguien en la televisión, en los programas televisivos, ahora que se maneja de las redes, siempre vamos a escuchar aquellos consejos, aquellas palabras que nos quieran guiar a hacer o lo correcto o a hacer lo malo. Es que nosotros tenemos que tomar una determinación. ¿Qué clase de consejo es el que nosotros vamos a seguir? Hay algunos que siempre nos dijeron, fuma este tabaco, solo es un jaloncito, no te va a pasar nada. Y a otros, pues, fuma marihuana, drógate, emborráchate. Cosas que nos dieron un consejo una vez, porque en verdad nos miraban muy curiosos o nos miraban muy necesitados, no lo sé, pero siempre recibimos un consejo. Recuerdo que una vez platicaba yo con alguien y decía, es cierto que para olvidar las penas, para olvidar todo lo que uno está pasando, si uno se emborracha, pues olvida, ¿verdad? Porque hay algunos que eso es lo que hacen, se emborrachan para olvidar los problemas o olvidar lo que le está agobiando en su vida. Y esta persona me decía, sí, es cierto, el emborracharte pues te va a ayudar a olvidar lo que estás pasando, lo que está sucediendo en tu alma, en tu cabeza. Pero cuando termine el efecto de la borrachera, que le llamamos la tal cruda, vendrá a tu memoria aquel problema que no has solucionado. Y es posible de que de todos los problemas que tenías, agregaste uno más, el problema de la embriaguez. Entonces, esto te empuja a embriagarte una vez más, porque no quieres recordarte de tus problemas, no quieres recordar de los errores o lo que tienes que confrontar, lo que te pasó. Entonces, poco a poco, tenés problemas alcohólicos hasta que ganás una cirrosis.
Bueno, escuché a esta persona y dije, tiene toda la razón. Bueno, y ahora bien, cuando dicen que uno al fumar tabaco, pues un cigarro lo calma a uno de los nervios, lo hace a uno reflexionar un poco más, uno se siente más tranquilo, piensa uno mejor las cosas, ¿es cierto eso? Y me dijo esta persona, sí, es cierto. Estás muy alterado, muy estresado, muy preocupado y lo que haces es que tomas un cigarro, lo fumas y te tranquiliza. Pero a los 15 minutos, al recordar el problema, volvés a tener el mismo problema de estrés y la preocupación. Ya van 2, 3, 4, 5 cigarros. Después de eso se convierte en 2, 3, 4, 5 cajetillas al día. Y lo único que has logrado es un problema pulmonar, cáncer. Y no solucionaste ni un problema. Bueno, entonces, como era hombre con quien yo platicaba, le dije, bueno, hablemos de cosas de hombres. Le digo, es cierto de que si yo tengo otra pareja, eso me calma un poco, el amor, el cariño, ¿verdad? Buscando otras parejas, otras mujeres. ¿Es cierto eso? Y me dijo, no, no es cierto. Porque te meterás a problemas, arruinarás tu hogar o arruinarás el hogar de la otra persona y te meterás a muchos problemas y es posible que no vayas a solucionar ni un problema. Entonces esta persona me dijo, lo único que yo te puedo aconsejar, oigan esto, es que puedas meterte a tu cuarto, llorar como un niño delante de Dios porque Dios es tu Padre, ora, desahógate ya con la cabeza fría y el corazón ya más liberado, enfrentas tus problemas y no te vuelvas a meter a más problemas. Y ese consejo pues fue grabado mucho en mi mente. Claro que he podido con la ayuda de Dios seguir adelante, pero cuando nosotros escuchamos todos esos consejos, todas esas palabras, muchas veces nosotros decidimos a qué le ponemos atención. Si de verdad le damos mucha importancia al consejo de un pastor, ¿verdad? Al consejo de un amigo, de un padre, una madre, un hermano. ¿A quién? Y es que nosotros siempre vamos a escuchar a aquel que primero tenemos en el corazón, a quien apreciamos mucho, a quien nosotros siempre le vamos a dar en primer lugar porque o ya lo necesitamos, obtenemos cosas de esa persona o hacemos eco con esa persona. De alguna forma siempre vamos a escuchar de la persona que nosotros queremos apreciar. Pero es tan difícil escuchar el consejo de una persona que no nos interesa, que no obtenemos nada de esa persona materialmente tal vez. No obtenemos nada de esa persona, entonces ¿cómo lo voy a escuchar? Puede ser tu hermano, tu hermana, puede ser tu padre, tu madre, quien sea. Tal vez tú crees de que de esa persona no vas a obtener algo material, entonces no te interesa escuchar el consejo, aunque el consejo sea bueno. Y a veces escuchamos los peores consejos de las personas que apreciamos, ¿verdad? Pueden suceder esos casos. Pero vamos entonces a Lucas capítulo 8, versículos del 4 en adelante. Y dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto a él, camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Versículo 7. Otra parte cayó también en espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía con voz fuerte, el que tiene oídos, oiga. Proverbios, cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, siempre dice, oye, hijo mío, mi voz. Oye, hijo mío, mi consejo. Oye, hijo mío, mis palabras. Oye lo que yo te digo y atiende a mi consejo. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio, libro de Éxodo,
cuando Dios le habla a Moisés y Moisés le habla al pueblo, dice Jehová, si escuchas mi voz, si escuchas y atendieres mis mandatos, tendrás vida y vivirás. Porque Dios se da cuenta cuál es el problema del ser humano, que le cuesta atender al consejo. Y es que si el consejo está en contra de lo que a mí me gusta hacer, a mí me es difícil atender ese consejo, porque entonces me está confrontando a lo que a mí me gusta hacer. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros decimos, este es religioso, esta es religiosa, ella no me comprende, ella no entiende. No es eso. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos una imagen de nosotros, pero muchas veces no es la misma imagen que ven los demás. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que las personas nos dicen, trata de no hacer esto, trata de ser honesto, trata de ser sincera, trata de ser sincero, habla con la verdad. Y nos enojamos. Nuestra primera reacción es el enojo. Nuestra segunda reacción es la divulgación y poner en mal a esa persona. Nuestra tercera reacción es sentirnos la víctima. Y es que nadie nos está viniendo a atacar, nadie nos está viniendo a arruinar, solo es un consejo, porque nos están diciendo cómo nos vemos delante de las personas. Hay otras personas que te dirán, no, vas bien, no, vas excelente, te admiro, pero hay personas que te lo dicen por animarte y otras personas que no les importa lo que estás haciendo, solo te están diciendo que te ves bien. Sigue lo que estás haciendo, pero a ti lo que te tiene que importar, ¿qué es lo que dice Dios de tu vida? Y pues que Jesús dice en el 9, sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os has dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Esto es uno de los pocos sucesos de la Biblia donde Jesús da una explicación a las parábolas. Las demás parábolas él no las explica, pero aquí sí da una explicación. Esto es muy raro, ¿verdad? Pero muy maravilloso a la vez, porque Jesús da una explicación a la parábola y dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Todo lo que venga de Dios es como una semilla que debe de dar fruto dentro de nosotros. Y se tiene que ver, se tiene que oír, se tiene que ver, se tiene que analizar y se tiene que sentir. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. O sea, cuando la semilla cae, ¿en dónde? Junto al camino. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros llevamos un camino, cuando llevamos una rutina de vida, cuando nosotros llevamos una cierta costumbre, ciertos hábitos, y viene el consejo de Dios, o sea, la palabra de Dios, viene la semilla dada por un predicador, entonces hay muchas veces que comenzamos a analizar, y vean esto. ¿Qué es lo que pasa con la primera semilla que cae junto al camino? ¿Sí? Llevamos caminos diferentes, el del bien y del mal. Ok, ¿qué es lo que nos presenta el mal? Borracheras, vicios, adulterio, fornicación, mentiras, engaños, egoísmo, pleitos, murmuraciones, envidias, malos pensamientos, malos deseos. Todo eso nos trae un camino que siempre venimos tomando desde hace mucho tiempo. Pero fíjense pues, este camino de la maldad no nos pide ningún sacrificio, solo que lo sigamos, solo que lo vivamos, solo que lo experimentemos, que lo hagamos. ¿Sí? ¿Tienes problemas? Emborráchate. ¿Tienes problemas? ¿Estás estresado? Fuma. ¿Sí? ¿Quieres hacerle daño? Pues haz algo loco. Piérdete, arruínate, que para eso no hay ley, para eso no hay normas, solo te tienes que entregar y que las cosas se den. ¿Sí? Como dicen, el cuerpo lo sabe. Entonces, aquí, todo lo que es malo no tiene una ley, solo que te entregues, lo practiques
y lo hagas. Ahora vamos a ver los caminos de Dios. Entonces los caminos de Dios te está diciendo que no seas malo, que no seas mal pensado, cuida tu vocabulario, sé humilde, sé piadoso, sea comedido, trata de compartir, haz ayuno y oración, ora delante de Dios todo momento, lee la Biblia, cumple los mandamientos de Dios, no pienses mal, no seas egoísta, no seas envidioso, no murmures, perdona, ama a los que te hacen daño. Mira todo lo que Dios nos está diciendo. Como que si los caminos de Dios son más difíciles porque está pidiendo una infinidad de requisitos, pero los caminos de la maldad no están pidiendo requisitos, solo está pidiendo que te entregues a hacer lo que saben dar en la maldad. Simple. Pero lo que nosotros no nos pensamos o no nos ponemos a pensar es el final de los caminos, ¿sí? ¿Qué es el final de los caminos? Si yo hago estas cosas de la maldad, pues los disfruto, lo siento. Estuvo muy hermoso, estuvo muy divertido, estuvo muy excelente, una noche inolvidable, un día inolvidable, un viaje inolvidable. Pero al final de todo nos sentimos paz, nos sentimos gozo, nos sentimos culpables de saber qué, y sentimos como que si a alguien ofendimos y sentimos un vacío. Pero cuando seguimos los caminos de Dios, todo es un comienzo tan difícil, tan pesado, tan sacrificado, como cuesta. Yo siento que no soy para esto, yo siento que Dios no me ama, yo siento como que si no estoy dado para esto, pero al final sentimos paz, sentimos gozo, sentimos una satisfacción, no nos sentimos vacíos, nos sentimos completos y sí sentimos que estamos agradando a Dios con lo que hacemos y vivimos. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros recibimos la semilla y cae en nuestros caminos, nosotros tenemos que pensar en esto. ¿Sí? Si la recogemos o la dejamos morir. ¿Sí? Porque entonces vendrá alguien y murmurará sobre nuestros oídos, para que nosotros no creamos. Esto es una mentira, esto es falso, esto es engañoso, te están lavando la cabeza, estos son exagerados. Es que no podemos pluralizar. Hay algunos que podrían darte un mal consejo, aún basados de la Biblia, pero hay otros que te puedan aconsejar. Y cuando el consejo viene de Dios, enfrenta y confronta tu corazón y tus malos hábitos. Eso tenlo por seguro. En el 13, versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué es lo que pasa con esto entonces? Ahí está bien explicado, pero déjenme aportarle un poquito más de lo mío. Entonces, hay gente que sí dice, sí, gracias por la palabra, sí, gracias por el evangelio, gracias por compartirme la Biblia, gracias por el consejo, pero su corazón está lleno de amargura, su corazón está lleno de dolor, lleno de malos recuerdos, malos sentimientos, malas emociones. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Entonces, en vez de recibir con gozo, reciben con gozo, pero cuando recuerdan, porque no han perdonado y olvidado, se ahoga la semilla. ¿Sí? Se ahoga. Porque cuando viene el tiempo de la prueba, porque aquí dice, cuando viene el tiempo de la prueba, se apartan. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo prueba a uno, ¿sí?, en las áreas que uno necesita cambiar, te va a poner a hacer cosas contradictorias. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un mal carácter, en vez de transformarte a una persona con muy buen carácter o más tolerante, te va a presentar personas que van a retarte en tu carácter, que van a comenzar a molestarte, a hablar mal de ti, y tú lo vas a saber, te van a confrontar, te van a enfrentar, y tú tienes que aprender a dominar esa área. Recuerdas que en mensajes anteriores hemos hablado de eso. Y entonces, en esa prueba, ahí es donde tienes que dejar que la semilla de la palabra de Dios, la semilla del consejo, dé fruto. Si no da fruto, te ahogas y te apartas. No, ¿cómo voy a perdonar a esa persona? No, ¿cómo voy a tolerar a esa persona? No, ¿cómo voy a hacerle a esa persona así? Miren lo que me ha hecho, miren lo que...
se ahoga. Vas a la iglesia, levantas tus manos, oras, es cierto, lees la Biblia, pero ya se vuelve solo una rutina, porque ya no es una convicción, porque la semilla no ha echado raíces. No dejas que eche raíces sobre un corazón amargado, un corazón odiado, un corazón rechazado, sobre un corazón que está guardando tantas emociones y sentimientos que no estás permitiendo que la palabra de Dios entre ahí. La tercera, la que cayó entre espinos, son los que oyen pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no lleva fruto. Lo que hablábamos, lo que pasa es que muchas veces recibimos el consejo, pero no queremos abandonar nuestros hábitos. Y tenemos que abandonarlos, tenemos que dejarlos, porque tenemos que darle el lugar a Dios, tenemos que darle un lugar a Él. ¿O será que Dios no nos entiende? ¿O será que lo que Dios nos está presentando es algo equivocado, es algo malo? No, de ninguna manera. Dios siempre nos va a presentar algo mejor en nuestra vida, pero si nosotros no le estamos dando ese lugar, si nosotros no estamos dispuestos a darle ese lugar, nunca lo vamos a experimentar. No vamos a saber qué significa eso. Yo veo que otros están y les está yendo muy mal, pero ríen, saltan, cantan, bromean, como que si lo que están viviendo no les afectara. Es que no es eso. Han sabido permanecer en Dios y que la semilla dé ese fruto. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Vienen las cosas de la vida y comienzan a ahogarnos. ¿Sí? Que si somos pobres, Dios se olvidó de nosotros. Entonces comienzo a buscar la delincuencia, comienzo a buscar los vicios, comienzo a buscar cómo arruinarme más y arruinar a los demás. Pero si soy rico, entonces creo que ya no necesito a Dios porque ya estoy solvente en todo. ¿Sí? Puedo comprar cualquier cosa con el dinero. Entonces me vuelvo soberbio. Pero Dios lo que quiere es enseñarnos que no hay nada sobre la tierra que pueda suplir el vacío que a veces sentimos. Eso solo lo suple el amor de Dios y la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado a qué le ponemos atención. La Biblia dice que donde esté nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y si nuestro corazón está en Dios, hay vida eterna, hay paz, hay gozo, hay mansedumbre, humildad. Sabremos oír y sabremos que la palabra de Dios de fruto dentro de nosotros. Pero si nosotros no le damos el lugar a Dios, no habrá frutos de nada. Nunca lo vamos a experimentar. Solo vamos a ser oidores, pero no hacedores, porque no le estamos dando el lugar que le pertenece a la palabra de Dios en nuestra vida. Y por último, pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ok, ¿y cómo nosotros podemos llegar a ser esas personas? ¿Cómo yo puedo ser una persona que de un corazón con buena tierra? Para que la semilla dé fruto y para que la semilla dé su raíz dentro de mí. ¿Cómo puedo llegar a ser esa persona? Ok, hay tres cosas que nos alejan de Dios. Oigan esto y esto tenemos que guardarlo mucho en nuestro corazón. Primero, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es malo tener dinero, porque es el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. Lo que sí es malo es que pongas todo tu corazón, toda tu vida y toda tu suerte sobre eso. Más bien, no lo pongas en Dios. O sea, pones toda la riqueza, o sea, quitas a Dios de tu vida y pones la riqueza, porque ese es el que me va a mantener toda la vida. Pero recuerda que la riqueza es para que vivas bien, cómodamente en esta tierra, pero que hay de tu espíritu y tu alma. Entonces hay cosas que el dinero no pueden comprar y para eso está Dios. Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? O sea, no confundamos las situaciones. El amor a la riqueza es lo que nos va a alejar de Dios, porque creeremos que no le necesitamos. Segundo, lo que nos aleja también de Dios es la soberbia. Y con la soberbia también viene la hipocresía, la mentira, la murmuración, el egoísmo, todas esas cosas que son malos sentimientos.
La soberbia fue uno de los males por lo cual Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y no fue tanto por la sodomía también. O sea, fue también por la sodomía, pero también fue por la soberbia. Ellos creyeron que no necesitaban escuchar a Dios y ellos siguieron sus propios deseos, sus propias opiniones, sus propias mentalidades y fueron tras sus propias concupiscencias. ¿Será que en nuestros tiempos todavía existe eso? Sí existe. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos soberbia delante de Dios es cuando nosotros no oramos, no leemos la Biblia, no oímos consejo y no hacemos lo que a Él le agrada. ¿Sí? No importa qué posición tengamos sobre la tierra, pero lo que importa es que nosotros tratemos de agradar a Dios. Eso es lo que importa. Si nosotros no somos humildes, si nosotros no tratamos la manera de agradar a Dios y de agradar a los hombres, ¿sí? Porque primero se agrada a Dios y cuando se agrada a Dios primero, Él nos llena de gracia y de bendición para agradar a la gente. Porque todo viene de parte de Dios. Pero a veces nosotros ganamos a la gente con mentiras, con alusiones, con palmadas, pero no hay una sinceridad y una honestidad en nuestro corazón. Y eso es lo que nos turba. Después nos sentimos comprometidos con la gente, pero es que no es la gente a la que nos compromete, somos nosotros los que necesitamos llamar la atención de la gente para sentirnos completos, pero siempre nos andamos sintiendo vacíos. Y eso nos lleva a una soberbia. ¿Por qué una soberbia? Porque necesitamos estar tan alto, donde el medio mundo nos vea, ¿sí? Pero, hey, Dios, quítate de mi camino, quítate de mi vida, porque yo sé lo que estoy haciendo con ellos. Mira qué bien me reciben, mira qué bien me oyen, pero dame permiso, Dios. No tengo tiempo para escuchar tu consejo. Eso se llama soberbia. La Biblia dice, ¿a quién ve Dios de cerca? Al humilde. ¿Y a quién ve Dios de lejos? Al altivo, al soberbio. Segunda cosa que nos aleja de Dios. Primero, el amor a las riquezas. La persona que transformamos a causa del amor a la riqueza. Y segundo, la soberbia. Y tercero, el libertinaje. El libertinaje nos lleva a cometer tantas faltas delante de Dios que ya no respetamos ni siquiera su soberanía sobre nosotros, sino que nosotros comenzamos a hacer lo que nosotros querramos, ¿sí? Adulteramos, fornicamos, mentimos, murmuramos, hacemos el mal, buscamos cómo hundir a nuestro prójimo, buscamos cómo mentir, buscamos tantas cosas, tantas maldades que a Dios no le agradan. Ese es un libertinaje. Entonces, no confundamos libertad con libertinaje. Nosotros somos libres en el nombre de Dios, pero no tenemos que vivir en libertinaje, porque el libertinaje nos aleja de Dios y nos acerca a las maldades de este mundo, pero la libertad es poder alabar a Dios y buscar a Dios sin ningún perjuicio. ¿Dónde nosotros entonces podemos ser personas que sea de buena tierra, con un corazón con buena tierra, donde la semilla de la palabra de Dios dé buen fruto? Cuando nosotros aprendamos a apartar estas tres cosas de nuestra vida: el amor al dinero, a las riquezas, la soberbia y el libertinaje. Cuando nosotros apartamos estas cosas, estamos dándole lugar a Dios. Y verás que no vas a perder nada, no vas a perder tu trabajo, no vas a perder tus ganancias, no vas a perder tus estudios, no vas a perder nada. Es que lo que estamos tratando es lo de aquí adentro. Eso es lo que estamos tratando. Y Dios no te está diciendo que dejes tu instituto, que dejes tu universidad, que dejes tu empresa, que dejes tu negocio, que dejes tu trabajo. Dios no te está diciendo eso. Dios te está diciendo, despójate de lo que te está alejando de mí, pero de aquí adentro. ¿Sí? De eso es lo que Dios está pidiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner a pensar. A uno de predicador, les cuento esto, a uno de predicador es tan difícil porque uno quisiera que cuando uno está dando un consejo basado en los fundamentos bíblicos, la gente escuchara y pusiera en práctica y experimentara lo que Dios tiene para su vida. Pero muchas veces no sucede así. Muchas veces suceden esos tres factores. Se ahoga la palabra en los corazones de la gente no cambia su corazón, la gente no quiere poner atención a la palabra de Dios. Es más bien, se van mejor a lo positivismo y no a lo que confronta en nuestra vida.
Trata la manera de diferenciar esas cosas. Y disculpa que te lo diga, pero algo que te voy a aclarar. No es lo mismo una palabra positiva que una palabra de Dios. No es lo mismo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo te invito a que siempre escuches la palabra de Dios y que esta palabra dé fruto y que se inserte, se enraíce en tu corazón, en tu vida. Y verás la transformación en ti. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias Dios por toda tu bendición. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y a presentar nuestras vidas en ofrenda agradable delante de ti. Hágase tu voluntad en nuestras vidas y guíanos a hacer siempre tu voluntad. Perdona, Señor, si muchas veces no hemos oído consejo, pero estamos dispuestos a escucharlo aunque así nos sea difícil. Solo ayúdanos, Señor, mi Dios, a permanecer en ti y a permanecer en tu conducta y en tu guía, Señor. Porque tú eres el más sabio de todo el universo y el que nos enseña a tener inteligencia en nuestros hechos. Ayúdanos, Señor, a poner siempre atención y a poner por práctica tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar estas palabras. No son mías, son de Dios. Y sobre todas las cosas, lee Biblia para que puedas escuchar a Dios. Bendiciones.